Ya. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión, siendo el curso de Epidemiología, departamento de las clínicas médicas del noveno ciclo. Reciban entonces todos ustedes un cordial saludo. Nosotros somos alumnos pertenecientes al noveno ciclo, quinto año de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. En el presente video de la proyección social desarrollaremos el tema anemia ferropénica y esta es correspondiente al curso de epidemiología a cargo del doctor Domingo Arco Jerónimo. Los alumnos universitarios que conforman el grupo B3 que vamos a presentar el tema son los siguientes: Gabriela Zulema Lengua Elías, Claudia Lorena Lengua Guerra, Víctor Yamil Loaiza Arroyo y quien les habla Jorge Luis López Aparcana. A ver, entonces vamos a dar una pequeña introducción. Pese a que el Perú es considerado el primer productor de la nutritiva quinoa y es reconocido a nivel mundial por su gastronomía, 4 de cada 10 niños en nuestro país tienen anemia por déficit de hierro a nivel nacional. Esto según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES por el INEI, que esta fue realizada entre enero y julio del 2020. La importancia de esta condición radica en que el déficit de hierro altera el desarrollo cognitivo y la habilidad de aprendizaje durante la infancia. También disminuye la actividad física e intelectual en el adulto y a su vez aumenta la morbi-mortalidad en embarazadas. Esto es debido a que el hierro es necesario no solo para la eritropoiesis, sino también para el correcto funcionamiento de los músculos, del corazón, del sistema nervioso central y de otros órganos y tejidos. Nosotros tenemos entonces como objetivo en este tema es fortalecer los conocimientos para tener la capacidad de detectar al paciente en las etapas prelatente y latente de la anemia ferropénica. Entonces, para que se pueda entender o darles un contexto de lo que es la anemia ferropénica, vamos a hablar acerca de algunas generalidades, como es el eritrocito, también denominado rojo o hematíe. Estas son unas células del cuerpo, células sanguíneas muy flexibles y abundantes. Estas se producen en la médula ósea, siendo el reticulocito su precursor. Y el tiempo de vida media de estas células es de 120 días. Las células presentan una forma de disco bicóncavo. Estas son las encargadas de transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo gracias a la presencia de la hemoglobina en el interior de la célula. Asimismo, cumple también la función de transportar el dióxido de carbono, el cual es eliminado por los pulmones. Entonces, nosotros tenemos unos valores de referencia. Los valores de referencia de estos glóbulos rojos va a variar también según la literatura, pero tenemos promedios, entre, que en los hombres es aproximadamente entre 4,4 y 6 millones de células por mililitro cúbico, mientras que en las mujeres vendría a ser de 4,2 a 5,4 millones de células por milímetro cúbico. Pero estos valores van a variar dependiendo también la edad, dependiendo del sexo, dependiendo de la altura que se encuentran por encima del nivel del mar. Ya. Con respecto entonces a la hemoglobina, esta es una hemoproteína. Esta tiene una parte proteica que vienen a ser las cadenas globinas que se diferencian según los siguientes tipos. Tenemos la hemoglobina A1, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. La hemoglobina A1 es también llamada la hemoglobina del adulto. Esta la tenemos en nuestro organismo en un 95%, la hemoglobina A2 en un 4% y la fetal menor a un 1%. La otra parte de la hemoglobina es una parte no proteica, la cual representa el grupo hemo, constituida por hierro. Bueno, entonces nosotros tenemos ciertos valores de referencia que son brindados por la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en el 2011.
donde podemos ver en este cuadro las concentraciones de hemoglobina para poder diagnosticar la anemia a nivel del mar. Por ejemplo, tenemos a la población de niños entre 6 a 59 meses de edad, donde se consideran valores normales por encima de 110 o por encima de estos 110. Se considera una anemia leve si se encuentra la hemoglobina entre 100 y 109, moderada 70, 99 y grave en menos de 70. Eso también tenemos a los niños de 5 a 11 años de edad, donde se consideran valores normales de 115 a más, una anemia leve entre 110 a 114, moderada 80 a 109 y grave en menos de 80. También los niños de edad se considera normal de 120 a más, leve entre 110 y 119, una moderada entre 80 y 109 y una grave menos de 80. Ya. La anemia entonces se define como la disminución en la sangre en cuanto al número de glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos, y también una disminución de los niveles de la hemoglobina. Bien, con todo lo mencionado, ahora hablaremos acerca de la anemia ferropénica. ¿Qué viene a ser la anemia ferropénica? Es básicamente una deficiencia de hierro. ¿Y qué ocurre? Al haber un déficit de hierro, habrá entonces una síntesis defectuosa de la hemoglobina, en donde los glóbulos rojos van a verse mucho más pequeños de lo normal, y a ello le vamos a denominar como microcitosis, y con la cantidad de hemoglobina también disminuida, lo que los hace más pálidos. A ello se le denomina hipocromía. Un paciente que tenga déficit de hierro no necesariamente al inicio va a tener anemia como tal. Vamos a ver de que existen diferentes etapas de la anemia ferropénica. La podemos dividir en tres grupos. Al inicio tenemos la ferropenia prelatente, en donde hay una disminución de hierro a nivel medular, pero no va a ser tanta como para provocar una anemia. Luego tenemos la ferropenia latente, que cuando ya no solo hay disminución de hierro a nivel de la médula ósea, sino también lo hay a nivel tisular. Aquí va a haber entonces una disminución de lo que viene a ser la ferritina y en general de todo el hierro. Y finalmente pasamos a cuando ya el hierro se ha agotado, tanto en la médula ósea como en los tejidos. Y a esto ya se le denomina como una eritropoyesis inefectiva. Es cuando ya existe la disminución de la síntesis de la hemoglobina. Vemos entonces un cuadro comparativo de las etapas para poder entender. Un paciente normal, una persona, vamos a ver de que tenga su eritrocito bicóncavo, ¿no? Con una hemoglobina que es más de 12 o de 13, dependiendo del sexo de la persona, y con un volumen corpuscular medio. En cambio, cuando ya hablamos de la ferropenia prelatente, vamos a ver de que el hierro medular ha disminuido y la hemoglobina va a estar normal. Entonces solo hay una ligera disminución del tamaño de la célula, ¿no? Del glóbulo rojo. Es casi imperceptible. En una ferropenia latente ya tenemos que se han disminuido los niveles de hierro medular, también a nivel de los tejidos. Entonces, aquí todavía no se produce la anemia como tal, pero el glóbulo rojo se ha hecho más pequeño, ¿no? Lo vamos a ver más disminuido. Y por último tenemos lo que viene a ser la anemia ferropénica en sí, donde ya vemos una disminución más marcada del tamaño y también una mayor palidez, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un déficit de hemoglobina. Aquí es donde el paciente o la persona ya va a tener los síntomas, como por ejemplo se va a sentir cansado, fatigado y va a verse pálido. Dentro de los factores etiológicos, lo que lo pueden causar, ¿qué nos puede dar como tal la anemia ferropénica? Tenemos un aumento de las necesidades de hierro. Esto suele darse en diversas etapas de la vida, como por ejemplo en la lactancia, cuando una mujer se encuentra dando de lactar, o cuando una persona se encuentra en la etapa de adolescencia, ¿no? De crecimiento. También cuando una mujer se encuentra en embarazo, porque estamos hablando de dos personas. También en el posparto. De igual manera, también puede haber
una anemia ferropénica porque existe una malnutrición, existe una dieta inadecuada, no se consume lo que se necesita, ¿no? El suficiente hierro. Luego vamos a tener también por tal vez un antecedente quirúrgico, ¿no? Alguna intervención, una cirugía bariátrica, por ejemplo. También alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una infección por Helicobacter pylori y también lo que viene a ser una gastritis. Existen también personas que pueden tomar algunos medicamentos que van a producirlo, como por ejemplo eh, aquellas personas que van a sufrir de lo que es la gastritis. Y lo que viene a ser hereditario, pues es relacionado ya a antecedentes, ¿no? También que se puedan observar en la familia. También relacionado al sangrado crónico. Por ejemplo, alguna infestación por lo que vienen a ser algún tipo de helmintos, ¿no? Que son parásitos. También vamos a ver por algún sangrado que pueda darse, tal vez por enfermedades también para la cicatrización, entre otros fármacos, como por ejemplo lo que vienen a ser los antiinflamatorios no esteroideos. De igual manera, también en algunas otras enfermedades, como por ejemplo en aquellas personas que sufren de los riñones de una etapa crónica, también tenemos aquellas personas que padecen de enfermedades del corazón y también relacionados a la obesidad. Y de igual manera, por una recuperación a lo que viene a ser una cirugía mayor. Bueno, continuando, tenemos, ¿qué sintomatología presenta un paciente con anemia ferropénica? Pueden cursar con el síndrome anémico caracterizado por palidez cutánea mucosa, disnea, cefalea, mareo, oligonuria y anorexia. A su vez, los pacientes van a presentar una sintomatología específica de la ferropenia. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, lo más característico y frecuente en los niños es la pica, en donde los niños se comen lo que es la tierra, el barro, las tizas, el yeso, entre otras cosas. Tenemos también las escleróticas azules, por adelgazamiento de las coroides, las infecciones a repetición, y también tenemos los trastornos tróficos y epiteliales. Por ejemplo, ¿cuáles son? La fragilidad y caída del cabello, la glositis atrófica, que son pacientes con lengua totalmente depapilada. Tenemos también lo que son las estamatitis angular y la coilonychia, que se refiere a las uñas cóncavas en vidrio de reloj. Y por último, tenemos aquellos pacientes que van a cursar con una anemia ferropénica prolongada, es decir, una crónica, que pueden presentar lo que es el síndrome de Plummer-Vinson, lo cual es una afección que va a caracterizar una dificultad para deglutir debido a crecimientos de tejidos pequeños, delgados, que bloquean parcialmente la parte superior del esófago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de anemia ferropénica? Bueno, aparte de la clínica y el examen físico, una vez que nosotros tenemos ese diagnóstico clínico, tenemos que corroborarlo. Entonces, por muchos años, el gold estándar había sido considerado el hierro en médula ósea, donde se observaban los depósitos de hierro en la médula ósea mediante la tinción de Peirce, lo cual pone de manifiesto la presencia de hemosiderina en citoplasmas de los hematíes. Pero actualmente vamos a contar con alternativas, como cuáles son, como las pruebas indirectas de ferropenia. Entonces, en un frotis de sangre periférica de anemia ferropénica encontraremos cuáles. La mayor parte de los eritrocitos son microscópicos e hipocrómicos, con una área central pálida que supera la mitad de diámetro celular. Bueno, ahora, el objetivo de un tratamiento de anemia ferropénica se va a centrar en tres parámetros. Primero tenemos el etiológico, el sintomático y el preventivo. El etiológico se va a basar en eliminar la causa de la ferropenia, prelatente o de anemia ferropénica. En el sintomático se basa y tiene como objetivo aumentar la concentración de la hemoglobina y restaurar los depósitos de hierro. Y por último, el preventivo es para evitar la aparición de la anemia ferropénica en pacientes con ferropenia. Entonces, con respecto al parámetro sintomático, el tratamiento estándar es por vía oral y hay diferentes preparados como el fumarato ferroso, el gluconato ferroso y el sulfato ferroso.
El fumarato ferroso tiene una cantidad de 200 miligramos y una sal ferrosa de 65 miligramos. El gluconato ferroso de 300 miligramos la cantidad y viene en sal ferrosa 35 miligramos. Y en sulfato ferroso tenemos una cantidad de 300 miligramos y una sal ferrosa de 60 miligramos. En nuestro país actualmente contamos con el sulfato ferroso. La sal ferrosa se denomina al hierro elemental que contiene cada pastilla. Por ejemplo, una pastilla de sulfato ferroso es de 300 miligramos, pero solo contiene 60 miligramos de hierro elemental, mientras que los demás vendrían a ser los excipientes. Bien, por otro lado, cuando se ingiere hierro por vía oral, el paciente tiene que estar en ayunas por el mayor aumento del ácido clorhídrico. Si no se encuentra en ayunas, este debe ingerir el hierro 2 horas después de los alimentos. Por otra parte, el hierro se puede tomar solo o conjunto de la vitamina C, también denominado ácido ascórbico. Por ejemplo, lo encontramos en el jugo naranja. Esto se debe porque ayuda mucho en la absorción a nivel de los enterocitos del hierro ferroso. Asimismo, es fundamental mencionar al paciente que no debe ingerir el hierro con alimentos ni con polivitaminas, ya que estos compiten con el hierro por el sitio de absorción. También es importante mencionar al paciente los efectos secundarios de los preparados orales, por ejemplo, el sabor metálico, la constipación o también denominado estreñimiento y las heces oscuras conocidas como melenas. Bien, en el caso de que el paciente no pueda tolerar la vía oral, será necesario administrar el hierro por vía intramuscular o endovenosa. Como bien sabemos, la vía endovenosa es muy buena y hay muchos preparados recomendados, por ejemplo, el hierro sacarato, el gluconato férrico y el hierro dextrano. Sin embargo, la desventaja del hierro endovenoso es que puede causar reacciones alérgicas. Y para finalizar con el tema, hay que recordar los siguientes puntos y datos de interés. Tenemos que la anemia ferropénica es la causa más común de anemias a nivel mundial, representando aproximadamente el 90%. La causa más frecuente de ferropenia en el varón es el sangrado digestivo y en la mujer son las pérdidas menstruales. La caída de la hemoglobina es un hecho tardío en el curso de la deficiencia de hierro. Luego tenemos que la primera manifestación analítica es en el descenso de la ferritina, de tal manera que se considera como el mejor parámetro bioquímico para detectar ferropenia. A su vez, el hemograma característico incluye microcitosis e hipocromía. También que la anemia ferropénica no es un diagnóstico, no tenemos que llegar a la causa, tenemos que decir anemia ferropénica puede ser por pérdida gástricas debido a una colitis, por una urgencia ginecológica, por ejemplo, un cólico endometrial, entre otros. Y finalmente, que el hierro oral es de elección para la terapéutica de reposición una vez que nosotros diagnosticamos anemia ferropénica y su causa. Aquí tenemos las fuentes bibliográficas para el desarrollo de esta ponencia, las cuales fueron los siguientes libros. Tenemos Ferropenia y otras anemias proliferativas del Harrison, Principios de Medicina Interna, 20ª edición, primer volumen. Luego, Anemia ferropénica del libro Farreras y Rosman de Medicina Interna, 19ª edición, tercer volumen. Y Anemias microcíticas e hipocrómicas del libro Gullman-Cecil, Tratado de Medicina Interna, 26ª edición, segundo volumen. Bien, esperemos que este video haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.